Damas y caballeros, niños y niñas, superorganismos y criaturas del espacio, bienvenidos a un nuevo episodio de Pregúntale a Viu. Esta semana me llegaron dos preguntas que están íntimamente relacionadas una con la otra, así que las responderé juntas y al mismo tiempo. La primera viene de parte del señor Miguel Chávez y dice: ¿es posible que nosotros, como cuerpos vivientes, seamos en realidad una simbiosis de múltiples organismos? Técnicamente, sí, lo somos, pues en todas y cada una de nuestras células existen mitocondrias. En un par de videos anteriores expliqué la historia de cómo las mitocondrias pasaron de ser de bacterias de vida libre a vivir en simbiosis con células eucariotas ancestras de las que las componen hoy. Esta relación se volvió tan íntima con el tiempo que llegaron incluso a compartir genes, e incluso si hoy separáramos a una de nuestras células de sus mitocondrias, ambas partes morirían, pues serían incapaces de vivir por sí solas y sin ayuda de la otra. Es gracias a las mitocondrias que hoy en día tenemos la energía química suficiente para sostener estos cuerpos enormes de este tamaño. Sin ellas no seríamos más grandes que una sola de nuestras propias células. ¿Tenemos algún otro organismo siendo parte de nosotros mismos? Increíblemente, sí. Existen un cierto tipo de virus llamados los retrovirus, de los cuales el SIDA nada menos es parte. Los retrovirus tienen una estrategia de infección un poco más sutil que la que nosotros conocemos. Ellos, en vez de simplemente apoderarse de la maquinaria genética de nuestras células para hacer copias a lo loco de sí mismos, insertan el ADN en el núcleo. El ADN se confunde con nuestro ADN y se queda ahí, durmiendo, esperando, hasta el momento en que la célula se duplica por sí sola, y en ese momento el ADN del virus es duplicado también. Así el virus puede pasar dormido durante años, esperando su momento exacto para salir de las células y comenzar una invasión del cuerpo a gran escala. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que hay ocasiones en que estos virus jamás despiertan. Ese ADN queda incrustado en nuestro ADN por generaciones de generaciones. Nuestro cuerpo lo asimila y pasa a ser parte de nosotros para siempre. Mucho del, entre comillas, ADN basura que se cree que tenemos en nuestras células puede ser parte de virus de varios tipos que han entrado en nuestro cuerpo a lo largo de la historia de la evolución. Incluso puede que algunas de las características que nos hacen ser lo que somos hoy hayan sido seleccionadas por la selección natural y hayan sido traídas hacia nosotros por alguno de estos virus. Ahora, ¿qué hay de otras células o formas de vida que viven en nosotros y que parecen ser más o menos independientes? ¿Qué hay, por ejemplo, de la nunca bien ponderada flora intestinal, que es todo un conjunto de especies de bacterias que vive en nuestro intestino y que nos ayuda a digerir una cantidad de cosas? La verdad, estas criaturas no son parte de nosotros per se, sino que simplemente viven allí, en el intestino, y nosotros les sacamos provecho. De hecho, si alguna de ellas, de alguna manera, por accidente o por ingenio, lograra entrar a nuestro torrente sanguíneo, lo más seguro es que sería rápidamente eliminada por nuestro sistema inmune. Y hablando del sistema inmune, ¿qué pasa con todas las celulitas solitarias que flotan en nuestra sangre y nuestra linfa y que siempre en todas las caricaturas ponemos como si fueran protagonistas de sus propios dramas? Bueno, lamento decepcionarlos, si es que pensaban que podían ser simbiontes, pero no, son parte de nosotros. Parte, literalmente. Pues todas estas células nacen de nuestra médula ósea. En el caso de los glóbulos rojos, ni siquiera son realmente independientes, porque en el momento en que maduran, su núcleo les es sustraído y son lanzados al torrente sanguíneo así, sin núcleo. Es como si a ti te quitaran el cerebro y te mandaran a trabajar por mero instinto. Y al final, más que células, se convierten en simples paquetes flotantes que acarrean oxígeno durante toda su vida. El caso de las plaquetas es aún peor, pues no solamente no tienen núcleo, sino que ni siquiera son células como tal, son pedazos de células que flotan en el torrente sanguíneo y que se pegan automáticamente a cualquier herida o golpe o trauma que tengamos por dentro. Los únicos que sí tienen un núcleo son los glóbulos blancos en toda su variedad. Ahora, estos glóbulos blancos, más que seres independientes, son como máquinas vivientes. Siguen una programación estricta para cada uno cumplir una tarea específica. Algunos combaten bacterias, otros combaten virus, otros combaten cáncer,
otros comunican y mandan mensajes de un lugar a otro, otros guardan memoria de una batalla anterior, etc. Y entonces, ¿somos la simbiosis de muchos seres? Como dije al principio, sí, nuestros mitocondrias son nuestros simbióticos. Y quién sabe, quizás algunas otras partes de la célula podrían llegar a serlo, aunque esto no está comprobado. Y esto nos lleva a dar vuelta a la página, ir un paso más allá, e ir a la siguiente pregunta de parte del señor Corazón Alegre. ¿Es posible que nosotros, los seres humanos, seamos parte de un gran organismo mayor que nosotros mismos? ¿Qué nos dice la naturaleza al respecto? Pues la naturaleza nos da varios ejemplos bastante interesantes de cosas que pueden ser algo parecido a eso o que van camino a eso. Cuando una sociedad de seres vivos forman en su conjunto algo que es más que la suma de sus partes, estamos hablando de un superorganismo. Ejemplos de superorganismo son todos los insectos coloniales, como las hormigas, las termitas y las abejas. Aunque también hay otros ejemplos en animales no tan esperados, como por ejemplo las ratas topo. Todos estos animales tienen en común varias características. 1. Comparten un mismo nido. 2. Tienen una reina, que es la encargada de reproducirse. 3. Tienen varias otras hembras obreras que son estériles. 4. Tienen castas, en donde cada casta divide tareas y tienen un cuerpo especializado para esa tarea. Y 5. Lo más curioso, es que no tienen realmente una jerarquía o alguien que les dé órdenes. Todas simplemente cumplen sus tareas individuales, comunican entre ellas los resultados y su conjunto de acciones y reacciones es lo que logra grandes proezas como construir grandes nidos, vencer grandes enemigos o conquistar lugares completos. En otras palabras, todo esto lo logran sin necesariamente un, entre comillas, cerebro que los organice y les dé órdenes. Hay organismos que se convierten en superorganismos para tareas puntuales. En un video anterior les hablé de los mohos mucosos. Normalmente, la mayor parte de su vida, estos viven como pequeñas amebas microscópicas que hacen cada una su vida en el suelo del bosque. Pero cuando llega el momento de reproducirse, miles de estas se juntan en una gran masa reptante, más que visible al ojo humano, que deambula por el bosque tragándose materia muerta y comiéndose cualquier cosa que puedan encontrar, para así acumular recursos y nutrientes. Llegado el momento, los mohos mucosos se transforman en un cuerpo fructífero muy parecido a un hongo, el cual luego estalla en miles de esporas que van a continuar el ciclo de la especie. Y si vamos un paso más allá, encontramos a los organismos coloniales. Estos organismos, más que vivir juntos, lo que hacen es tomar cada uno un rol específico como si fueran órganos de un sistema más grande. Un buen ejemplo de esto son las fragatas portuguesas. Por si no lo sabían, las fragatas portuguesas no son una sola medusa, sino que son un conjunto de pólipos, cada uno con una tarea en específico. Por ejemplo, hay uno que se encarga de la floración, otros que se encargan de atrapar comida, otros de digerirla, otros de defender, otros de la reproducción, etcétera, etcétera. ¿Podríamos eventualmente los seres humanos terminar formando algo como esto? ¿Como un superorganismo o como un organismo colonial? Probablemente sí. Toda la evolución social que hemos tenido parece ir en pro a eso. Lamentablemente, todos estos organismos han tenido que sacrificar parte de su individualidad para lograr esta meta más grande. ¿Seremos nosotros tan exageradamente humildes para sacrificar parte o toda nuestra individualidad? ¿Quién sabe? Tal vez ya lo estemos haciendo y no nos demos de cuenta. Y si agregamos a la ecuación todo lo que podemos hacer con nuestra tecnología, tal vez fantasías de ciencia ficción como las mentes colmena o las mentes enjambre puedan comenzar a existir antes de lo que nosotros creemos. Hay personas que piensan que incluso esto podría estar pasando ya y de manera puramente biológica. La hipótesis de Gaia fue formulada por James Lovelock en 1969. La hipótesis de Gaia plantea que toda la vida en el planeta Tierra es un gran sistema interconectado, donde cada corriente de aire, cada corriente de agua, cada pequeño ecosistema, cada microclima y cada ser vivo juega un papel en especial. En esta hipótesis, la Tierra sería como un gran organismo, capaz de autorregularse, es decir, que sería capaz de autorregular
su temperatura, su composición química, su atmósfera, sus nutrientes, etc. Y donde básicamente todo está conectado de forma tal que algo que pase en un continente puede ser importante para otro continente o puede influir en el mundo entero. Ahora, se llama hipótesis porque aún faltan pruebas contundentes y visibles que nos puedan hacer decir, sí, la Tierra es un solo organismo capaz de autorregularse a sí mismo. Para que de hipótesis pase a ser una teoría, habría que encontrar evidencia que sostenga esta afirmación, que es lo que sí ha ocurrido con cosas como el calentamiento global o la evolución. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Seremos nosotros parte de algo más grande? ¿De un gran organismo? ¿De un superorganismo? ¿O de una especie de biosfera viviente? ¿Qué tan cierta podría ser la hipótesis de Gaia? Y si fuera cierta, ¿qué papel jugaríamos nosotros en este macroverso? Les planteo la pregunta a ustedes. Este ha sido el video de esta semana. No olviden mandarme sus consultas, preguntas, ideas, sugerencias y lo que sea que tengan en su mente a las redes sociales que deberían aparecer por aquí. Nos vemos la próxima semana. Y si no los vuelvo a ver porque me fui a explorar el centro del universo, yo les digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver.